Vamos a explicar la síntesis de proteínas. Y vamos, por supuesto, a ligar este proceso a lo que es al ADN. Nosotros tenemos en la célula el ADN dentro de un núcleo, ¿sí? O sea que dentro de ese núcleo, si yo amplifico esto, yo tengo una secuencia, como acabamos de ver, una secuencia de nucleótidos, por ejemplo esta, ¿no? Toda la información relativa al funcionamiento de la célula está empaquetado dentro del núcleo. Sin embargo, nosotros somos capaces de ver las características físicas de las personas, de los organismos, las podemos ver con nuestros ojos, las podemos ver fuera de la célula, ¿sí o no? Las podemos ver fuera del núcleo. O sea, si aquí en este ADN dice que yo tengo el pelo negro, yo puedo verlo, ¿sí o no? Si dice que yo tengo la piel oscura, también puedo verlo. Si dice que yo mido una altura determinada, que está aquí esa información, también puedo verlo. Eso quiere decir que la información que está aquí dentro del ADN, encriptada, sale al exterior. Se traduce de alguna manera. ¿Sí o no? Porque ya sabemos que esto es una molécula gigante, ¿no? Que está muy bien protegida y empaquetada dentro de esa membranita, dentro de la célula, o sea, minúsculo. Sin embargo, toda esa información sale al exterior y yo la puedo ver. Son características visibles. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué necesitaría yo con esta información que les estoy dando? ¿Qué necesito yo para que esto salga afuera y se haga visible? ¿Qué necesitaría para pasar de una información encriptada, una información secreta, a que sea una información visible? ¿Qué necesito? Pasar de aquí a aquí. ¿Qué necesitaría? ¿Algo que? Una transcripción, algo que no pase en lo... Algo que tradujera la información, ¿no? Si yo quiero pasar una información del español al inglés, ¿qué hago? Voy al Google, al traductor, pongo la palabra en inglés o en español para que me la traduzca al otro lado, ¿no? ¿Sí o no? Bien. Entonces, aquí está la información. La información encriptada y la visible que está afuera, ¿qué será? La que está afuera, ¿qué es? En términos químicos. La información que está fuera, las características que están fuera, ¿qué serán en términos químicos? De todas las biomoléculas que hemos estudiado, ¿qué serán? ¿Serán glúcidos? ¿Será agua? Proteína. O sea, el conjunto de proteína es lo que nos da las características visibles. Todo. ¿Sí o no? El traductor, que estaría aquí en medio, es precisamente el ARN mensajero, que por eso se llama así, porque es una molécula de ácido nucleico de cadena sencilla que copia la información del ADN, hace una copia aquí de un cachito, la saca fuera y aquí produce la proteína. Repito, el ADN con la información aquí es copiado, un fragmento se saca del citoplasma porque el ADN genético genómico nunca sale del núcleo, de tan protegido que está. Sale la molécula de ARN mensajero y aquí se produce la síntesis de la proteína. Por ejemplo, vamos a suponer que esto es una célula del páncreas. ¿Qué es lo que proteína produce el páncreas que tan famosa que es? Que hay personas que no la tienen y se la tienen que inyectar. La insulina. La insulina, que es la proteína que regula la concentración de azúcar en sangre, ¿verdad? Entonces, si hace falta insulina, las células del páncreas dicen, oh sí, hace falta producir insulina. Venga, vamos a hacer una copia del gen, del cacho de ADN que dice cómo es la insulina. Vamos a hacer
un fragmentito de ARN mensajero, vamos a llevarlo fuera del núcleo y vamos a sintetizar la insulina que posteriormente saldrá a la sangre. ¿Sí o no? Porque el ADN, como ya sabemos o deberíamos saber, el ADN está dividida la información en sectores, ¿no? Está dividida en sectores. ¿Cómo se llama cada sector? Cada fragmento que tiene información. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama cada fragmento de ADN que tiene una información? Un gen. Entonces, en este caso, el gen de la insulina, que vamos a suponer que está aquí, es el que se está traduciendo. ¿A qué se traduce? A proteína. Esta secuencia que nosotros vemos aquí, ADN, gen, ¿no? ARN mensajero, copia del ADN, proteína, ADN, RN, proteína, es el dogma de la biología celular. Todas las proteínas de los organismos se traducen, toda la información del ADN se traduce en una característica física de esta manera. Por eso se le llama dogma. Dogma de la biología celular. Todas las células traducen la información genética de esta manera. ¿Vamos bien? Súper. Entonces, voy a borrar un poquito aquí. Ya sabemos cómo es el dogma de la biología celular. Lo ponemos aquí. ADN, ARN mensajero y proteína. ¿Sí? Y ahora vamos a hacerlo aquí en grande. Tenemos aquí el núcleo. Tenemos aquí el ADN. Aquí tenemos la membrana celular. Y aquí tenemos el citoplasma. Y vuelvo a repetir que esto se está produciendo constantemente en nuestras células y en las de todos los organismos vivos. ¿Sí? Es un proceso universal. Entonces, como ya sabemos más o menos cómo funciona el ADN, que es una doble cadena, que es un polinucleótido unidas las bases, vamos a suponer que aquí tenemos esta secuencia. ¿Sí? Y enfrente tendremos la complementaria, ¿no? Que ya sabemos cómo es. Entonces, lo primero que ocurre es, esta molécula está súper tensa, está súper mega enrollada y muy tensa. Lo primero que tenemos que hacer es abrirla, que es un proceso que hace la célula naturalmente cuando va a hacer este fenómeno de la síntesis proteica. Entonces, abre aquí. Para que quepa la proteína encargada de copiar la información, de leer la información. ¿Sí? ¿Qué molécula es capaz de hacer una cosa así? Un glúcido. Un glúcido podría hacer un proceso como este. Una enzima, que ya las estudiamos. Que viste el otro día hablamos de que hay enzimas de muchos tipos. Hay enzimas que cortan y hay enzimas que unen. Entonces, aquí lo que tenemos es una enzima que va a leer la información y casi que como a coser una molécula. Y va leyendo la información. Vamos a suponer que empieza aquí. Si estoy fabricando una molécula de ARN mensajero, porque es lo que toca ahora, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo pondría aquí? Siendo la cadena complementaria. Una U, una T no puedo poner porque si pongo una T estaría fabricando una molécula de ADN. Y eso no es lo que estoy haciendo. Estoy fabricando una molécula de ARN. Y ya sabemos que la timina no está en el ARN. Una U, luego una A, una C, una C,
¿Sí? Entonces, lo que sale del núcleo es una molécula que tiene esta secuencia. Por supuesto, mucho más larga. Esto es un ejemplo, ¿vale? De lo que estoy haciendo. Esta es la molécula de ARN mensajero. Bien. ¿Y ahora qué sucederá? Porque para hacer una proteína, ¿qué necesito yo? ¿Qué es lo que necesito? Necesito los aminoácidos. ¿Sí? ¿Qué más necesito? ¿Alguien lo dijo por ahí? Los ribosomas, que son los orgánulos celulares que se encargan de la síntesis de proteínas. Se supone que el ribosoma es el que va a hacer eso, ¿no? Si lo que necesito es unir aminoácidos para hacer un polipéptido, ¿no? Porque estoy partiendo de un polinucleótido y voy a hacer un ¿qué? Un polipéptido. ¿Con enlaces? ¿Qué tipo de enlaces? Enlaces peptídicos. Entonces, por lo pronto necesito aminoácidos. ¿Cuántos aminoácidos hay? ¿Cuántos aminoácidos hay? Que lo vimos el otro día. 20 aminoácidos. ¿Sí? ¿Estarán sueltos esos aminoácidos ahí en el citoplasma? ¿O estarán unidos a algo? Vamos a ver. Tengo el ARN mensajero. Tengo aminoácidos. Necesito ribosomas, porque los ribosomas son las máquinas de coser. Son las que hacen los enlaces. Aquí teníamos una enzima que enlazaba los nucleótidos y ahora necesitamos una estructura que una los aminoácidos para hacer un polipéptido. Tenemos la molécula una vez más aquí. Vamos a ponerlo un poquito más grande. ¿Cómo nadie me dijo que aquí no hay una T? ¿Ven por qué? Porque es R. ¿Ven por qué? ¿Nadie se dio cuenta? Vale, aquí tenemos la molécula de ARN una vez más. Llega el ribosoma. Los ribosomas en el citoplasma, los ribosomas son unos orgánulos muy chiquititos que están sueltos. Son dos unidades, una grandota y otra chiquitita, pero que están sueltas. Y cuando llega el ARN mensajero, enseguida vienen corriendo y se pegan aquí. Se pega una parte aquí y otra aquí. El ribosoma tiene dos huecos dentro. Como dos agujerillos. El ribosoma es una estructura globular que no tiene membrana, ¿vale? Pero tiene dos huecos. Entonces, el ribosoma llega, se pega aquí y entonces abarca cada hueco 3 nucleótidos. Aquí 3 nucleótidos y aquí otros 3 nucleótidos. Estos nucleótidos tienen un significado. Cada 3 nucleótidos de ARN mensajero significa un aminoácido determinado. O sea, cuando el ribosoma llega y se planta aquí, es como si mandara a pedir los aminoácidos. Dice, mira, y esto es un ejemplo, que no es así, es un ejemplo para que lo entendamos. A, U, G, mira, tráeme el aminoácido 3. G, 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 tráeme el aminoácido 2. O sea, cada vez que encuentro 3 nucleótidos, mando a pedir el aminoácido que corresponde. ¿Quién se lo lleva? El aminoácido al ribosoma. ¿Quién se lo lleva? El ARN transferente, que por eso se llama así. El ARN transferente es un ARN chiquitito, que es así, que tiene como unos rabitos, ¿sí? Tiene más o menos esta forma, porque tiene dobles cadenas y cadenas sencillas. Y entonces el ribosoma manda a pedir el aminoácido que le corresponde. Vamos a suponer que aquí corresponde el aminoácido 3. El ARN transferente viene por aquí
se encaja aquí y aquí está el aminoácido 3. Siguiente, triplete. Esto, 3 triplete. Vamos a suponer que el siguiente triplete dice que va el aminoácido, vamos a poner aquí el 12. Viene el ARN transferente, pone aquí el aminoácido 12 y las enzimas se encargan de enlazar el aminoácido 13 con el aminoácido 12. Se desprende de aquí, el ribosoma se mueve para abarcar otros 3 nucleótidos. Y entonces manda a pedir el aminoácido que corresponde y otra vez se vuelve a formar el enlace. Después de un tiempo, para que lo vea, en pequeñito, esto sería así. Vamos a suponer que este ribosoma es el que está cosiendo, pues por aquí va saliendo la proteína en la medida que el ribosoma va leyendo la información. ¿Sí? Siempre hay un triplete de comienzo y siempre hay un triplete de final, que ya el ribosoma reconoce, porque si no, imagínate, el ribosoma se vuelve loco, no sabe dónde pegarse. Pero el ribosoma sabe que siempre que encuentra A, U, G, ahí es a donde va a ir. Ahí es donde empieza a coser. Cose, 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 un aminoácido con un enlace peptídico hasta que llega al triplete que dice se terminó la síntesis. Se terminó la síntesis de la proteína. La proteína se libera cuando ya está terminada y en el caso de la insulina, ¿qué es lo que haría? Salir fuera de la célula, la sangre, porque es que tiene que ir a regular la concentración de glucosa en la sangre. ¿Sí o no? De esta manera, la información secreta, encriptada que hay dentro del ADN, por ejemplo, relacionado con la insulina, sale fuera del núcleo, sale fuera para ser sintetizada, para ser vista, para ser funcional en este caso, y salir de la célula y hacer lo que tiene que hacer. ¿Sí? ¿Qué pasa? Esto tiene que ser absolutamente perfecto, porque nosotros sabemos que una proteína, si le cambias la estructura primaria, ¿qué es la estructura primaria de la proteína? La secuencia de aminoácidos. Si tú cambias aquí, si aquí en la insulina de verdad tiene que estar el aminoácido número 18, vamos a suponer, y de repente aquí pasa algo, que el nucleótido cambió por lo que sea, y aquí no está el aminoácido 18, ¿será esto insulina? No. Porque la función, la estructura espacial de la proteína viene determinada por la secuencia lineal, la estructura primaria de la misma. Si cambia un nucleótido, cambia la proteína. Si cambia un nucleótido, cambia la proteína y por lo tanto cambia la función de la misma. ¿Sí? Cuando se está sintetizando hemoglobina, por ejemplo, un nucleótido que esté mal, la proteína ya no va a ser hemoglobina, será otra cosa. ¿Lo ves? ¿Sí? ¿Bien? Repito en rápido. ADN, se abre la molécula, viene la ARN polimerasa. ARN polimerasa. ¿Te acuerdas que todas las enzimas terminan en asa? Pues esta no es diferente. ARN polimerasa, que lee la información, fabrica la molécula de ARN mensajero, que sale del núcleo. Una vez está aquí, viene el ribosoma, se ensambla y empieza la lectura. Manda a pedir aminoácidos al ARN transferente y luego se van uniendo los aminoácidos por el enlace peptídico. ¿De acuerdo? Muy bien. Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Esta ha sido la clase de biología de hoy.
Si tienes dudas o cuestiones, puedes hacerme algún comentario en este vídeo o escribirme al privado y podemos organizar un directo para resolverlas juntos, ¿de acuerdo? A estudiar biología.